¿qué entendemos por vida para poder llevarlo a la cuestión de la muerte? Sí. Para eso traemos este texto de Bataille, espero que no nos cobren copyright, ¿no? Que se llama El erotismo. ¿Por qué el erotismo? Pues porque nos va a hablar de la vida, ¿no? Sí. Nos va a hablar de la vida, pero también nos va a hablar de la muerte, ¿sí? Y de la imposibilidad que tiene, de una imposibilidad que tiene la vida de existir para siempre, ¿no? Sí, de proseguir. Busco la página. Bien, esta cita dice: solo los hombres han hecho de su actividad sexual una actividad erótica, donde la diferencia que separa el erotismo de la actividad sexual simple es una búsqueda psicológica independiente de fin natural, dado en la reproducción y del cuidado que dar a los hijos. ¿Por qué estamos hablando de actividad sexual y actividad erótica? Pues, porque eso es la vida, ¿no? Porque esa es la vida. ¿O tú cómo lo ves? Sí, es que cuando hablamos del concepto como tal de vida, ¿no? A lo que nos remite es justamente a la cuestión de la reproducción, ¿no? A esta parte biológica, ¿no? que entra dentro del plano del desarrollo, ¿no? O lo que algunos otros saberes plantean como desarrollo. Sin embargo, es que no solamente está ligado a la reproducción, ¿no? Sino que tiene toda una característica importante, ¿no? Que es justamente el nombre del mismo texto, ¿no? Es esta relación que hay con lo erótico, ¿no? Con el erotismo, y que de alguna manera va a definir como ciertas líneas en que la vida pueda proseguir, ¿no? Y que no solamente es una característica de desarrollo, no es una característica de lo biológico, sino que implica una relación más en un plano de lo simbólico, de lo psíquico y de la vida inconsciente, ¿no? Uh-huh. Es decir, claro, yo mira, cuando este texto, hasta por eso lo tengo subrayado, sí. Porque siempre que tengo que hablar de la pulsión sexual, yo sé que Georges Bataille no es propiamente un psicoanalista, pero siempre que me toca hablar de la pulsión sexual, tomo esta cita. Porque, bueno, probablemente quien esté escuchando esto diga, ya van a empezar a hablar de lo erótico, sí, del sexo, todo es sexo, ¿no? Este prejuicio que hay contra Freud, que no es para nada... ya vamos adelantando que no es para nada así, ¿no? Sí. Estamos hablando de que, bueno, dice Bataille, el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte. O sea, eso que tú decías, la vida es algo que busca reproducirse, crear unidades cada vez más grandes, ir incluyendo cosas, sumar, no restar. Así es, sí. Y que pretende estar presente incluso en la propia muerte. Entonces, a mí me gusta esa definición de la vida. O sea, la vida es algo que busca estar incluso en la propia muerte. Sí. Qué tragediota, ¿no? Pues es cañón. O sea, yo pienso, ¿cómo vemos un ejemplo de esto en la creencia del mundo del más allá? Lo decíamos la vez pasada, ¿no? Sí. Le hacemos ofrendas a los muertos para que vengan y coman y se alimenten, vean sus fotografías. Sí. ¿A ti te causa bronca la muerte? Es una muy, muy buena pregunta y muy fuerte. No sé. Por eso quería hacerla, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, pensar digamos, un final sin que no haya otra cosa, me parece que está de locos, ¿no? Justo por eso es que es bien fuerte, porque nos remite a una cuestión de lo real, ¿no? Ahí donde algo ya no alcanza, donde es imposible de tocar, de evidenciar, ¿no? De comprobar, ¿no? Con esto que tiene que ver con el límite, ¿no? No solamente el cuerpo, sino el límite de todo lo que hay alrededor del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver más bien también con un otro asunto
discursivo, ¿no? Pero que por eso mismo es que lo escrito o lo escritural es esta forma, ¿no?, de hacerle frente a esta problemática, ¿no?, es decir, a este fin. Sobre todo porque cuando pensamos en esta cuestión que remite hacia el asunto de provocar una suma, ¿no?, de esto de la reproducción, etcétera, es justamente por dejar un lugar en el mundo, ¿no? Y eso es fuertísimo porque, bueno, ahí mismo, en ese mismo texto, George Bataille va a plantear toda una cuestión que tiene que ver con la ritualización, ¿no? ¿Para qué hacemos un ritual? ¿De qué nos sirve la ritualización? Plantea un pasaje muy interesante donde dice que las primeras situaciones donde se empezó a generar una ritualización fue justamente porque en los clanes, ¿no?, se veía los cuerpos caer sin vida, y entonces lo insoportable era la pestilencia de ese cuerpo ahí yacido sin ninguna forma material de vida, ¿no? Y entonces esa putrefacción de la carne, ¿no?, ese olor tan insoportable, daba un malestar enorme, ¿no? Entonces, a partir de eso se le hace entierro al cuerpo, ¿no?, justamente para tapar ese olor, para que ese olor no cause ese malestar. Y por otro lado, esta manera de rendirle digamos, un momento de espacio en el mundo, ¿no? Es decir, enterrarle a un muerto, ¿no?, enterrarle al cadáver, era justamente ver esa posición de un lugar, ¿no?, en un espacio en el mundo, aunque sea en la tierra, ¿no? Y bueno, esto remite a todo un esfuerzo de procesos simbólicos que se realizaron a partir de eso, ¿no? Y entonces tenemos esa entrada al mundo de la simbolización, al mundo de la ritualización, ¿no?, al mundo de la representación, ¿no?, de la muerte. Porque si bien es que cuando nos topamos con eso de la carne, con eso del cuerpo, ¿no?, con los límites que hay en ello, pues es un impacto durísimo, ¿no? Sobre todo la condición de malestar, ¿no?, lo que causa eso, porque no solamente es ver al otro muerto, ¿no?, sino ver que en algún momento llegaré a ese punto, ¿no? Sí. Y qué intenso, ¿no? O sea, qué intenso hacer todo un movimiento de ver al otro ahí tendido, sin vida, y pensar en ese lugar, ¿no? En algún momento ahí llegaré, ¿no?, ahí estaré. Y entonces, ¿qué va a pasar conmigo, ¿no? Debes a la vida una muerte, decía Goethe, ¿no? Así es. Y me parece muy interesante porque, bueno, lo que queremos apuntar también es que, a diferencia de los animales que perecen, ¿sí?, pues ellos perecen y ya, pero nosotros no perecemos, nosotros nos morimos. Sí, claro. Que hay una diferencia. ¿Cuál sería esta diferencia? Pues que, digamos, nuestro ser no es algo que está cerrado, sino que siempre está abierto y proyectado hacia distintas posibilidades que son tomadas constantemente, ¿no? Y que tenemos también este gusto por querer trascender, hacer algo importante en nuestra vida. A veces pienso en los animales y me dan bastante envidia, ¿no? Porque el perro está ahí acostado, no piensa nada, ¿no? Y yo tengo que ir a trabajar, sí, y yo sí. tengo que ir a hacer cosas. El podcast surge como una creación, ¿no?, del quehacer de nuestra propia muerte también. Así es. Siempre está ahí. Ese es un problema con la muerte, ¿no? Siempre está ahí y siempre sabemos que está ahí, ¿no? Sí, y que insiste, ¿no? Y yo le pregunto a las personas, ¿no? Bueno, ¿a ti te da miedo morir? Entonces dicen, algunos te dicen que sí, que les da mucho pavor. Otros te dicen, no, a mí no me da miedo.
Pero entonces les preguntas, bueno, ¿y por qué no? Y te dicen, bueno, no me da miedo porque cuando me muera, pues lo que se va a morir va a ser mi cuerpo, pero yo voy a seguir en el más allá. Sí. Es decir, no me da miedo porque tengo la confianza de que hay un más allá. Pero, y entonces yo digo, pero entonces, claro, ¿eso es muerte? La aprobación de la vida, incluso en la muerte, como comentábamos al inicio. O sea, ¿eso es muerte? Si yo digo que hay un más allá y que los muertitos vienen y que se comen mi ofrenda, o que yo voy a seguir existiendo y viendo a mis seres queridos, o reencontrarme con los seres queridos que ya murieron, ¿eso es muerte? No, me parece que esto que comentas es bien interesante, Javi, porque nos plantea toda una propuesta distinta, ¿no? Es decir, se plantea todo un proceder de la vida misma con una idea un tanto imaginaria, ¿no? Ficcionada, de que puede haber otro campo después de abandonar el cuerpo, ¿no? En material le decíamos en el video anterior esta cuestión del alma, ¿no? Como si el alma prosiguiera este trascender, ¿no? Y cuando digo trascender me refiero a que lo que trasciende justamente es esa inmaterialidad, ¿no? Es decir, porque pues bueno, una vez que el cuerpo ha fenecido, ha caído, ¿no? Pues todo lo demás alrededor también, ¿no? Uh-huh. Y la idea de que algo caiga, ¿no? De que algo ya no esté, pues es justamente ese lugar castrante, ¿no? Remite a ese lugar castrante donde algo no se puede, algo no abre más allá de nuestras limitantes, ¿no? Discursivas. Claro. Y que eso es lo interesante, ¿no? Porque finalmente el asunto es que en toda esta manera de gestar, ¿no? Un protocolo ritualizado, una manera de representación, es porque de eso nada se sabe, ¿no? Entonces, justo a ese lugar, ¿no? Es este no saber que hay más allá que nos hace al mismo tiempo producir algo. Claro. Un mismo saber que hace que en ese no saber algo se produzca, ¿no? Y entonces tenga su efecto, ¿no? Y el efecto que tenemos pues es toda una fiesta enorme, ¿no? En todo México, al menos en México, me parece que es lo más representativo de la cultura, ¿no? Claro. Afrontar el Día de Muertos de esta manera tan ritualizada, ¿no? De hacer ofrenda, de hacer altar, de hacer comida, de hacer eso, comida, ¿no? Es justamente tragarse un poco esta instancia a la que no podemos alcanzar.